y vamos a empezar con el tema de hoy, ¿vale? Entonces, hoy lo que os estaba comentando, hoy lo que vamos a hacer es terminar lo que ayer, lo poco que nos quedó del tema 1 de ayer y ya retomaremos o empezaremos el tema 2, que la idea es que lo podamos terminar hoy y así ya la semana que viene empezamos con la actividad guiada, ¿vale? Entonces, bueno, después también os he habilitado ya la actividad del foro, que bueno, en el impasse de terminar el tema 2 y empezar el tema 3, perdón, en el impasse de terminar el tema 1 y empezar el tema 2, lo veremos brevemente para que veáis un poquito el funcionamiento que tiene, aunque ya lo comentamos el primer día, pero no está de más repasarlo, ¿vale? Entonces, bien, voy a compartir ya pantalla. Perdón. Vale, a ver aquí. Perfecto. Vale, entonces ya estaréis viendo mi pantalla y vamos al tema 2. ¿Vale? Lo vamos a terminar en este tema para hacer un poquito de recapitulación. Lo que estuvimos viendo fueron las distintos, de forma un poquito general, digamos todo el proceso de la metodología KDD y particularizamos en cada una de las partes. Pero en la sesión anterior lo que hicimos más hincapié fue en la parte de implementación, ¿vale? Ver todos los pasos, básicamente los que hacían referencia a la ingeniería de características, que son los de preprocesado y de transformación de datos, los vimos en detalle en un entorno de programación, ¿no? Cómo lo podríamos implementar para así también ir familiarizándonos con los procesos, ¿vale? Entonces, continuamos hablando también de los tipos de modelos que podíamos encontrarnos y nos quedamos en esta parte, ¿vale? Los modelos que tanto de aprendizaje supervisado como no supervisado los vimos por encima, un poquito a alto nivel, sin entrar en mayor detalle de cuándo querríamos usar uno, cuándo querríamos usar otro, sino simplemente para que sepamos que hay muchísima diversidad de modelos que podemos aplicar atendiendo al problema que queremos resolver o a los datos que tenemos, ¿vale? Esto sí que se espera, por ejemplo, que en esta asignatura lleguemos a ser capaces de identificar qué tipo de problema queremos resolver con un conjunto de datos, ¿vale? No os exigiremos en las actividades entregables que nos entrenéis un modelo, que nos encontremos el mejor modelo del mundo o un proceso de optimización correcto, pero sí que sepamos, que seamos capaces, tengamos ese pensamiento crítico de decir, pues bueno, tengo este dataset y lo que quiero es resolver un problema de clasificación, de regresión. O mira, no, lo que quiero es clustering, que entonces voy a utilizar aprendizaje no supervisado, ¿vale? Pues que nos quedemos un poquito con la idea general o de alto nivel de en qué consisten estos tipos de modelos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es en lo que terminamos de ver ayer y hoy empezamos, pues bueno, con distintos conceptos que también dentro del proceso KDD nos tienen que sonar o nos tenemos que preocupar, ¿vale? Entonces, una de ellas es la base de datos. Como comentamos, el primero de los pasos en la metodología KDD es ordenar todas las fuentes de datos que tengo de partida, seleccionar aquellas que voy a utilizar y para ello tengo que también tener una previsión de dónde los voy a guardar, ¿no? ¿Qué voy a usar? ¿Qué tipo de bases de datos, qué tipos de bases de datos voy a utilizar, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy importante, pues tenerlo en cuenta porque dependiendo de esto, pues también tendré que llevar a cabo pues, el tipo de conexión, también dependiendo de cómo son mis fuentes, pues a lo mejor me conviene más una base de datos relacional o una base de datos no relacional. Bueno, es que al final, como va a estar todo el proyecto en el cloud, a lo mejor, pues bueno, pues voy a tirar de la base de datos que me ofrecen distintos servicios o me voy a instalar la base de datos en un servidor que no sean cloud, etcétera, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cosas pues las tenemos que también tener en cuenta e ir considerando, ¿vale? Hay muchas, bueno, para gestionar bases de datos actualmente hay muchas proveedores, entre todos Amazon, Azure, Google, después también IBM, es decir, hay un montón de proveedores que tenemos que tener en cuenta y que entiendo que en otras asignaturas del máster pues también habréis trabajado un poquito para familiarizaros, ¿vale? Entonces, bueno, eso, comentarlo, que también es un punto a tener en cuenta y por el que empezaremos. Otros conceptos que también introducimos
Se me escucha bien, ¿verdad? No lo he preguntado, pero me gusta siempre preguntarlo por si acaso, porque a ver si me pongo yo a hablar e imaginaros. Vale, perfecto. Vale, entonces, bien, otro de los conceptos que en el proceso KDD también nos tenemos que familiarizar y tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a hacer esta evaluación del modelo, ¿vale? Porque si os acordáis, después de aplicar la minería de datos teníamos la parte esta de evaluación del modelo e interpretación, ¿vale? Entonces, ¿cómo se aborda esta fase, ¿no? O en qué consiste esta fase? Pues bueno, en esta fase lo que consiste es, una vez tengo el modelo o tengo las distintas arquitecturas o propuestas o estrategias que voy a aplicar a mi conjunto de datos, voy a obtener métricas de evaluación que me permiten medir el error que comete mi modelo, ¿vale? En el caso de que esté usando aprendizaje supervisado. Por ejemplo, si estoy haciendo una previsión en un problema de regresión, que lo que estoy haciendo la previsión es de el precio de las viviendas, pues ¿qué métricas me dirán si funciona bien o funciona menos bien? Pues por ejemplo, pues el MAE, el error absoluto, o el MAPE, el error porcentual, el MSE, el RMSE, ¿vale? O sea, distintas métricas que lo que me hacen es darme una idea de qué error está cometiendo mi modelo, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué tendré que tener en cuenta? Pues los datos reales y los datos predichos. Entonces, pues bueno, con esos dos datos yo obtengo el valor de las métricas. Bien, ¿cómo haré esa validación? ¿Usaré todos los datos? ¿Usaré parte de los datos? ¿Qué haré? Pues bueno, eso también tenemos que tenerlo en cuenta porque no tenemos que utilizar todos los datos para entrenar el modelo, porque si usamos todos los datos para entrenar el modelo, cuando lo queramos evaluar, estaremos evaluándolo sobre datos que el modelo ya ha visto. Entonces no podremos saber si el modelo está aprendiendo o está memorizando datos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues dividir el conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento y en un conjunto de test, ¿vale? El porcentaje de cuántos datos pertenecen al conjunto de entrenamiento y cuántos datos pertenecen al conjunto de test es un porcentaje que tampoco es una ciencia exacta de que sí o sí tiene que ser 80% o 20%. No, dependiendo un poquito también del tamaño del dataset, pues haremos, pues bueno, pues a lo mejor un 75-25, un 70-30, un 80-20, etcétera, ¿vale? Pero bueno, los números suelen bailar sobre esos porcentajes. ¿Vale? Hay que darnos con el test con un 20%, un 15% y el resto para el entrenamiento. ¿Vale? Entonces, bueno, eso también tenerlo en cuenta. Y cuanto más grande sea mi dataset, pues más, digamos, pues más pequeño puede ser el porcentaje de test porque en ese porcentaje de test habrá suficientemente datos. ¿Vale? Pero es importante que separemos y que tengamos que podamos hacer esta separación, ¿vale? Eso por un lado. Y por la otra parte, también hay otra metodología, otra estrategia que sobre todo se utiliza si es que no tenemos si nos tenemos una cantidad infinitísima de datos, es la validación cruzada. ¿Vale? La validación cruzada lo que consiste es, bueno, pues yo tengo mi conjunto de datos y no voy a dividir únicamente en dos trocitos, en dos bloques, uno para entrenamiento y otro en test, sino que voy a hacer es, voy a dividir mi conjunto de datos en K bloques, ¿vale? El más habitual es el de 5, el de validación de 5 en 5 bloques, ¿vale? Más común, pero bueno, se pueden hacer hasta 10, lo que veamos un poquito, pero bueno, el de 5 estaría bien. Entonces, yo lo que hago es dividir mi conjunto de datos en bloques y cada vez voy iterando y un bloquecito será de test y el resto será de entrenamiento. Después, en la siguiente iteración, cambiaré. Otro bloquecito será el de test y el resto de entrenamiento. Y así hasta haber probado con los 5 bloquecitos como test. ¿Vale? Y después se saca la media de lo que se ha sacado en cada una de las iteraciones o de los procesos, ¿no? De los 5 procesos. ¿Vale? Esto cuando es interesante, pues cuando tengamos datos desbalanceados para ver si realmente pues, mi modelo está comportándose bien a lo largo de todo el dataset. ¿Vale? A ver, si no me equivoco, ¿ha habido alguna pregunta? Una vez hecho el test con el 20%, ¿se pueden utilizar estos datos para seguir entrenando? ¿Cuáles? ¿Los del 20%?
Jesús, no, o sea, realmente no, porque realmente lo que tú vas a hacer es, si ya tienes el modelo entrenado y tienes una métrica, por ejemplo, en el 80% de los datos, yo entreno el modelo y tengo una métrica de entrenamiento. Entonces, con ese mismo modelo ya no lo tengo que reentrenar. Voy a, en el siguiente 20%, voy a evaluar la métrica de test. Y a lo mejor en entrenamiento he sacado, yo que sé, un 80% de error, bueno, no vamos a ser más buenos, he sacado un 3% de error y en el de test he sacado un 5% de error. Pues digo, pues bueno, más o menos los números están bien, un 5% no es mucho, me vale, ¿vale? Entonces ya tengo el modelo hecho, ya no tengo que reentrenarlo. Si fuera el caso que digo, bueno, voy a empezar otro proceso de entrenamiento, pues podría volver a hacer una selección distinta de... Sí, ¿por qué no? Si mi estrategia sería esa, podría hacer una selección distinta, pero sería otro modelo que voy a entrenar, otro modelo nuevo, ¿vale? No, ese 20% que comentaste que se pueda cambiar sería para otro modelo nuevo, no para el mismo modelo. Ya lo he evaluado, ya no tiene sentido. Si me ha convencido, no tiene sentido que lo reentrene. ¿Vale? Y a lo mejor, pues si voy a por otra estrategia o lo que sea, pues sí puedo partir. De hecho, si usamos distintas técnicas, por ejemplo, de partición, una de ellas es aleatoria. Si al final sigues una partición aleatoria, pues una vez te tocarán unos, otra vez te tocarán otros y otra vez te tocarán otros, ¿vale? A no ser que pongamos lo de la semilla para que se controle esa aleatoriedad. Pero lo que quiero decir es que no, es que ese 20% si es de test, es de test. Y si después en un otro proceso o en otro entrenamiento se vuelven a usar, ya no, es que no, ya no son de test, son de entrenamiento, ¿vale? Pero bueno, importante en esta parte para poder ser rigurosos con las métricas y poder decir que el modelo va bien, tenemos que evaluar el modelo en su fase de test con datos que no haya visto él antes en el entrenamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso también nos va a permitir evaluar si mi modelo, o sea, si cuando yo estoy entrenando el modelo he hecho overfitting, que es decir, he sobreajustado el modelo o al contrario, he hecho una generalización, un underfitting, ¿vale? ¿Cómo voy a saber eso? Pues comparando las métricas de entrenamiento y de test. Si yo, por ejemplo, he sacado unas métricas en entrenamiento súper buenas, un 100% de accuracy, bueno, 100% no, porque eso nunca es imposible, vamos, un 99% de accuracy en entrenamiento, ¿vale? Y en test saco un 50%, entonces digo, ostras, como hay tanta diferencia, no puede ser que mi modelo con mis datos de entrenamiento sea el mejor del mundo mundial y en los de test, pues vamos, sea cuestión del azar, porque un 50% igual lo adivina que igual no. Entonces, algo está pasando. ¿Qué está pasando? Pues que mi modelo ha memorizado los datos en lugar de aprender y entonces no es capaz de generalizar. Por tanto, he hecho un overfitting. Y entonces este modelo lo tendría que desechar, volver a entrenar, etc. ¿Vale? O por el contrario, si realmente tengo métricas muy, muy vagas y muy bajas, pues entonces mi modelo lo que estará es, pues eso, quedándose con valores medios y no es capaz de predecir tampoco. Y eso sería el underfitting. Entonces, por eso es importante también sacar este tipo de métricas tanto en el conjunto de entrenamiento como de test. ¿Vale? No solamente quedarnos en el valor absoluto, sino ver y hacer esta comparativa. Bien. Aquí también. El método, bueno, el conjunto de datos se puede dividir aleatoriamente en dos subconjuntos, ¿vale? Bueno, se puede dividir aleatoriamente o no, ¿vale? Eso también depende un poco del diseño. Y también es cierto que, bueno, esta sería la metodología más simple de dividir aleatoriamente, pero también puede suceder en que tengamos datasets, imaginaros que están desbalanceados, ¿vale? Es decir, yo imaginaros que tengo que clasificar, no sé, piezas ok y no ok, y en total tengo 100 muestras y 20, por así decirlo, 20, bueno, vamos a decir 10 son no ok y 90 son ok. Imaginaros qué casualidad que yo parta el dataset aleatoriamente, y me quede con que en el 80% de mis datos están todos las ok y en el de test hay alguna ok y todas las 10 no ok. Entonces, ese modelo va a ser fatal. ¿Por qué? Porque se va a entrenar con todos los datos que tiene el valor de una clase y después le voy a meter un test en el que va a tener que predecir
algo, pero seguramente todas las prediga OK, porque parte de que no hay nada que diferenciar, parte de una misma clase, ¿no? Entonces aquí en este tipo de casos, por eso también lo que os comentaba, que es muy importante el tema de hacer un análisis estadístico antes y ver cómo son tus datos. En este caso, no sería recomendable dividir los conjuntos de test y de training aleatoriamente, sino que hacerlo de forma estratificada, que se llama. Entonces, ahí nos aseguraríamos de que la proporción de datos, por ejemplo, no OK, es igual en test que en training, ¿vale? Para que tengamos muestras de las dos clases en los dos subconjuntos. ¿Vale? Entonces, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Aquí en esta diapositiva también se plantea un bloque o un subconjunto de validación. Esta división de training, validación y test es habitual en deep learning, ¿vale? O cuando estemos trabajando en redes neuronales. ¿Vale? En temas de aprendizaje automático o machine learning se suele dividir solamente en training y en test. Bien, esto es lo que comentábamos antes de lo de la validación cruzada, ¿vale? Lo que se hace es, bueno, pues aquí en este caso hemos puesto, bueno, los cinco bloquecitos que comentaba, que es la configuración más habitual, y entonces lo que se hace es decir, pues bueno, yo voy a usar todos menos uno para testear, ¿vale? Estos los son de entrenamiento y este de test. Ahora, este de aquí es de test y estos de aquí de entrenamiento. Y así con todas, de forma que voy a tener distintos ajustes de un mismo modelo, ¿no? Voy a tener el mismo ajuste, pero probado con distintos datos que forman parte de mi dataset y con distintos datos de test. Así me aseguro de que la métrica es uniforme y no es dependiente del conjunto de datos que yo haya escogido para entrenar y para testear. ¿Vale? Entonces, bueno, ten en cuenta que este es utilizado bastante habitualmente. ¿Vale? Y entonces, nada, con esto terminamos este primer tema en el que era pues, bueno, una introducción al proceso KDD. Hemos visto el proceso, hemos visto conceptos que nos van a tener que sonar y que nos vamos a tener que familiarizar, ¿vale? Y con ello ya pasaríamos al siguiente tema, que es el tema de visualización de datos. ¿Vale? Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí de este primer tema o todo está bien. Vale, asumo que está todo ok, que no hay ninguna pregunta al respecto. Vale, entonces, bueno, antes de pasar a empezar el tema 2, quisiera presentar el foro, ¿vale? Que ya lo he puesto disponible. Del apellido. ¿Vale? Por vuestro apellido, ahora igual lo pongo ahí. Voy a poner, mira, voy a editar aquí. Y así que no queda todo claro. Grupo, apellido. Vale, ponemos eso. A ver si se guarda. Vale, entonces, vamos pues no se ha guardado. Vale, bueno, después lo modificaré. Pero bueno, la idea es esto por el apellido. Vale, y entonces, antes de participar, tenéis que leer este PDF, ¿vale? Que os lo he adjuntado aquí. A ver si lo podemos poner. No se puede poner en modo. Vale, el caso ahora os enseño el PDF, pero es el mismo que vimos el primer día de clase, ¿vale? Que se comenta un poquito pues cuáles son las normas de participación o lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Y el primer tema que se plantea, ¿vale? Ahora que ya hemos terminado este primer tema, valga la redundancia, ya hemos visto algo, ayer ya vimos las librerías, lo que comenté de Scaler, que, bueno, pues que es bastante utilizada en temas de Machine Learning, en temas de minería de datos. Entonces, bueno, el tema que se plantea de debate es, bueno, como vimos en clase, existe la librería Scalearn en Python que nos provee algoritmos que podemos utilizar en las etapas del KDD. Sin embargo, no es la única. ¿Vale? Entonces, el hilo tiene como objetivo indagar en otras librerías similares que podamos utilizar. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿cuál es la idea?
Pues la idea es que hagáis intervenciones en el foro, pues bueno, buscando pues distintas librerías que veáis en Python, las comentéis, veáis un poquito los pros, los contras, las describáis, etcétera, lo que creáis conveniente. También se puede hacer como una participación en el foro de, por ejemplo, un compañero dice una afirmación y otro compañero puede usar lo que ha aportado el compañero anterior pues para o complementarlo o para discutirlo o para decirle no, creo que no, el más útil es tal o a mí me ha resultado útil en este contexto la tal, lo que sea, ¿vale? Es decir, este tipo de intervenciones. Este documento, ¿por qué es importante leerlo? A ver si lo tengo por aquí. ¿Por qué es importante? A ver. ¿Por qué es importante leerlo? Pues porque nos guía un poquito cómo se va a hacer la evaluación, qué es lo que vamos a tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, a ver, en esta parte aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que, bueno, importante es que yo no intervendré, ¿vale? Solamente se tendrá en cuenta lo que hagáis, lo que intervengáis vosotros, va a ser un debate entre vosotros. Y todas las entradas del foro se consideran evaluables siempre y cuando se dé alguna de las siguientes condiciones. Es decir, esta es lo que nos va a indicar un poquito cuáles van a ser las intervenciones que esperamos. Pues que se genere debate constructivo, se realice una crítica constructiva de calidad a las aportaciones que sugieren otros compañeros, se propongan metodologías, conceptos, sugerencias, haya referencias, ¿vale? Es decir, por ejemplo, a lo mejor decís, pues bueno, sí, esta librería es muy interesante, de hecho hay un paper en el que tal, lo que sea, ¿vale? Es decir, siempre que aportéis información con cierta calidad y cierta entidad, no me vale un párrafo solamente o una línea de otra librería es stats. No me vale, ¿vale? O sea, sería eso, comentarlo, en qué contexto veis más afín, lo que se os ocurra o lo que veáis interesante o ejemplos, etcétera, pero que tenga entidad como para que se ha pensado un poco, se ha reflexionado sobre el tema, ¿vale? Entonces, nada, esto la idea es que vayáis pues escribiéndolo y interviniendo, ¿vale? Y ya estaría. Entonces, cuando se hacéis una intervención, pues esto al final del portafolio se os valorará también, ¿vale? Si no, pues ya rechazáis a la parte de puntuación del foro, ¿vale? Porque el foro sí que es cierto que no tiene segunda convocatoria, ¿vale? Pero bueno, ya están abiertos los foros. ¿Cuántas intervenciones? Pues las que consideréis. A ver, lo suyo sería que, por ejemplo, porque ahora he propuesto este tema, la semana que viene seguramente proponga otro tema, entonces, bueno, pues si podéis intervenir en todas porque os parecen interesantes, perfecto, pero mínimo una. Si hay una intervención que tiene entidad y tiene cuerpo de que, pues sería suficiente, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Después ya, pues en base a lo que se ha propuesto, pues ya se valorará si la puntuación completa, si el punto completo o medio punto, lo que se vea, ¿vale? Pero en teoría con una intervención, si consideráis que vuestra intervención pues tiene suficiente entidad, pues ya estaría con eso, ¿vale? Y si después pues queréis volver a continuar con otra intervención, pues fenomenal, pero mínimo una. Vale, entonces eso por ahí. Y ya vamos a empezar con el tema 2. Bueno, ninguna duda más al respecto del foro o del tema 1. Vale. Asumo que no y vamos a continuar. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el tema 2? Pues la parte de representación gráfica de las variables. ¿Vale? Es decir, la parte de representación, como ya ayer fuimos avanzando, es súper importante pues también para ayudar a la parte de interpretar, ¿vale? Porque al final la parte numérica es súper importante, como hemos visto, la demostración, la validación por métricas, los test estadísticos, etc. Pero todo esto, si lo acompañamos de una representación gráfica de variables, pues nos va a ayudar a la interpretabilidad, ¿vale? De los resultados y de lo que estemos y en lo que estemos trabajando. Bien, entonces, el contenido de este tema, pues bueno, se hará un poquito de recapitulación de nuevo por el proceso KDD. El proceso KDD es el que nos va a acompañar
durante toda la asignatura, ¿vale? Vamos a estar repitiendo, vamos a trabajar sobre el mismo, pero básicamente es lo que vamos a arrastrar y profundizar. Como os comenté ayer, pues la idea es que terminemos la asignatura con una clara idea de qué consiste el proceso y sobre todo en la relevancia que tiene en la parte de ingeniería de características o de preprocesamiento y transformación de datos para poder aplicar minería de datos o para poder aplicar algoritmos que nos den ese conocimiento o esa información que queremos, ¿vale? Entonces, bueno, lo vamos a arrastrar bastante en la asignatura. Y después pues veremos los análisis de datos, los tipos de variables, descripciones estadísticas, representaciones gráficas y ejemplos, ¿vale? Es decir, qué tipos de representaciones tenemos, cuáles serían las más convenientes, etcétera. Sí que es cierto que también de la parte de visualización tenéis otra asignatura en la que profundizaréis muchísimo más y en la que veréis herramientas o en la que veréis más distintas librerías o distintas herramientas para poder realizar estas visualizaciones, ¿vale? Pero aquí pues, es también un poquito introducirnos y que tengamos la idea general, ¿vale? Para poder empezar ya en este contexto y con estos conocimientos pues a ir profundizando en los mismos en las siguientes asignaturas. Bien, entonces ya empezando con el primer punto en el que vamos a retomar pues a retomar el proceso o la metodología KDD, ¿vale? Empezamos en lo que dijimos, el primer paso, que es el tema de la recolección de datos. ¿Vale? ¿De dónde encontramos los datos? Pues bueno, de muchísimas cosas. Encontramos datos de nuestro dispositivo móvil, de nuestras redes sociales, de todos los dispositivos de salud que nos podemos poner de sistemas IoT, sensores, además registros de cualquier maquinaria o cualquier procedimiento. Lo que vemos aquí también, bueno, aquí están todas las herramientas que nos podemos meter en el cuerpo y que podemos conectarlo a una app. Es decir, de internet, traqueando visitas a páginas web, es decir, de cualquier cosa que se nos ocurra podemos encontrar datos y seguramente tengamos datos. Entonces, bueno, como comentábamos, es importante saber y seleccionar qué datos o qué fuentes de datos quiero y también tener en cuenta un poco también el tema de la veracidad y la calidad de los datos, porque no solamente me sirven tener datos que vaya a recolectar, sino también garantizar que los datos que estoy almacenando o que estoy dando o que estoy interpretando o cogiendo como representativos o relevantes, pues son veraces y no están infringiendo pues ningún tipo de, por ejemplo, de derecho humano, etcétera, ¿vale? No hay ningún tipo de violación de este tipo y su calidad es adecuada. Bien, aquí retomando de nuevo para que no se nos olvide el diagrama, ¿vale? Este está tomado del paper, si no me equivoco, del paper que también os compartí para que echaseis un ojo, porque al final habla otra vez del proceso o de la metodología KDD, pero que es interesante porque también pues nos va creando contenido en la cabeza, nos va generando recursos, pues vamos aprendiendo el proceso. Entonces, vale, en la parte de los datos, aquí tenemos todos los datos almacenados, que dijimos, pues bueno, en esta parte se almacena la información histórica, no necesariamente centralizada. ¿Qué queremos decir que no está no necesariamente centralizada? Es decir, que podemos tener distintas fuentes de datos, ¿vale? Lo que sí que es importante es que esos datos los podamos linkar, porque si yo tengo distintas fuentes de datos, pero no sé la relación que hay entre una fuente y otra fuente de datos, pues los debería tratar estos problemas por separado, porque no hay manera de poderlos aunar y meterlos juntos en un modelo, si no sé cómo se relacionan a priori, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que estar centralizados los datos, pero sí que tiene que haber una correspondencia o una relación conocida entre las distintas fuentes de datos para poder trabajar. Y después también tener en cuenta la gran variedad de bases de datos que tenemos y de formatos, ¿vale? Podemos usar bases de datos relacionales, no relacionales y formatos, pues desde los datos pues pueden ser numéricos, continuos, discretos, categóricos, etcétera.
además de ser estructurados o no estructurados, ¿vale? Dependiendo de qué clasificación queramos de los datos, pues podemos ir por una parte o por otra. Pero a lo que llegamos es que tenemos una gran variedad también de formatos y de tipologías. Bien, después el siguiente paso, ¿vale? Que es lo que comentábamos ya, es la selección de los datos, ¿vale? Esta selección de los datos es afín a el problema que quiero resolver y soy muy pesada con eso, pero es muy importante porque a datos tenemos un montón. Entonces tenemos que seleccionar aquellos que son, bueno, pues encajan dentro del contexto que estoy estudiando. Después, pues bueno, tener que ver qué medidas son objetivas o qué medidas son subjetivas, ¿vale? Para poder ver también un poquito si habrá variables que puedan tener más relevancia o menos relevancia o haya variables que puedan ser más confiables que otras. ¿Qué quiero decir? Porque al final si tenemos que son medidas muy subjetivas o que son subjetivas al humano, a que las tome, por ejemplo, yo que sé, estoy tomando datos de distintos, yo que sé, de distintas viviendas, por así decirlo, y estoy midiendo qué agradable es una casa, ¿no? O una vivienda. Si yo me pongo a poner, vale, esta del 1 al 5, 2, la otra 3, la otra 4, la otra tal. Si va otra persona, seguramente que ese modo de agradable, o sea, esa variable agradable sería distinta. Entonces, esa variable, pues a mi modelo no me conviene meterla. ¿Por qué? Porque o la mide siempre Vanessa, o ya en el momento en el que meta esta variable y la mida otra persona que no sea Vanessa, me va a dar datos distintos y por tanto le va a meter mucho ruido a mi modelo final. ¿Vale? Entonces eso también es importante de intentar ver o sistematizar la medida. ¿Vale? Es decir, si por ejemplo una variable tiene que ser tomada por un humano, pues bueno, pues voy a protocolarizar cómo va a ser esta toma de datos para asegurarme que está estandarizado y que va a ser reproducible. ¿Vale? Porque si no, pues al final no vamos a poder llegar a la etapa esta de data mining con valores con datos de calidad, ¿vale? Y reproducibles. Bien, después las otras dos etapas, en las que ya vimos, digamos, lo que vimos ayer y que llamamos como ingeniería de características, pues tenemos la parte de preprocesado y la de transformación. Que ahí lo que vemos prácticamente es pues, unificar la anotación, datos faltantes, eliminar o pensar qué hago con los outliers, valorar nuevos atributos, valorar también la reducción de la dimensionalidad, etcétera. Bueno, y también la parte de transformación de las variables categóricas en su correspondiente número y las numéricas pues en transformaciones de distribución o de normalización. Bien, después tenemos la parte de minería de datos, que en esta parte lo que se hace referencia son los distintos algoritmos, ya sea de Machine Learning o de Deep Learning, en los que encontramos pues algoritmos de aprendizaje supervisado o de no supervisado. ¿Vale? Y como ya vimos por encima, hay muchísimos, hay bastante, un número elevado de tipología de algoritmos y dentro de los distintos tipos de algoritmos, distintas configuraciones posibles. ¿Vale? Aquí pues, hemos puesto las del árbol, que ya vimos que pues, son mucho más intuitivos, por ejemplo. La de reglas, que no lo comentamos en el tema anterior, pero también es un tipo de algoritmo, el agrupamiento, redes neuronales, etcétera. Y después la parte de interpretabilidad o interpretación de los datos, que aquí la idea es medir el desempeño del modelo, es decir, todo lo que he entrenado, lo que he obtenido, qué tan válido o qué tan bueno es, además de también medir el rendimiento que tiene y la complejidad del mismo, porque también no solamente nos tenemos que fijar en el error, que también, que es lo más importante y determinante, pero también tenemos que ver qué tan complejo es el modelo que estoy obteniendo. ¿Por qué? Pues porque eso va a limitar mis capacidades o los recursos que yo necesite para, uno, entrenar el modelo y dos, hacer las predicciones. Entonces, esa parte también es muy importante. Evaluar el error del modelo, etc., pero también saber y conocer el rendimiento de nuestro modelo o la complejidad del mismo. ¿Vale? Porque pues a la hora, vale, para terminar el proceso KDD, bien, pero para meterlo en producción y en un entorno real, pues eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque si tengo un modelo que es súper bueno, pero no hay manera de meterlo por lo que pesa en los servidores de mi empresa o no hay manera
de comprar máquinas de Azure que soporten eso, pues o son súper caras, que cada ejecución me vale, cada día voy a estar por los 200 euros o 500 euros, pues bueno, tendré que pensármelo, ¿no? Entonces ese tipo de pensamiento también hay que hacerlo y eso me ayuda el saber, digamos, el conocer la complejidad de mi modelo, me va a ayudar a ese tipo de análisis. Bien, y después para el tema de cuando ya obtenemos el conocimiento, cuando ya interpretamos la salida de nuestro modelo, pues tenemos que hacer un análisis inteligente de lo que hemos obtenido, ¿vale? Y ahí se apoya mucho, o ahí tiene mucho peso las técnicas de representación, ¿vale? Tendremos valores numéricos, pero siempre ayuda a hacer un análisis mucho más inteligente, un análisis mucho más fácil, que estén las cosas pues, graficadas o que tengamos la representación de los resultados, ¿vale? Bien, entonces aquí un ejemplo de datos y de modelo, ¿vale? Entonces, bueno, podemos tener, por ejemplo, pues bueno, aquí tenemos un dataset, digamos, que tengo estructurado porque tiene un formato tabular, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas y que tiene pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 filas, ¿vale? Entonces, aquí que podemos ver que bueno, hay 4 variables y 16 instancias o ejemplos que me van a ayudar a mí a entrenar el modelo o sacar conocimiento del mismo. ¿Vale? Entonces, cada registro se suele llamar o filas, o ejemplos, o observaciones o instancias. ¿Vale? Y las columnas se suelen llamar columnas, atributos, características o también dimensiones, ¿vale? Para que nos familiaricemos un poquito con la nomenclatura de este tipo de conceptos. Bien, entonces aquí lo que se pretende sacar es, bueno, pues si el tema de si ha aprobado o no, es decir, los resultados de un curso de un estudiante. Entonces, aquí este tipo de algoritmo que se ha planteado es el tipo reglas, es decir, si ingreso igual a aprobado, entonces resultado igual a aprobado. ¿Vale? 1 se cumple, 2 se cumple, 3 se cumple, 4 se cumple, vale. Y si ingreso es desaprobado, y foro no, entonces el resultado desaprobado, ¿vale? Es decir, estas son pues, reglas que, bueno, pues que mirando estos datos hemos podido obtener pues esta asociación. Bien, tipo de conocimiento que podemos extraer del análisis que estemos haciendo o de la minería de datos que estemos aplicando, ¿vale? Pues podemos extraer tipo de conocimiento predictivo, es decir, predecir futuros hechos basándonos en las variables que tenemos. Por ejemplo, se busca predecir cuál es el medicamento que a suministrarle a un paciente pues dada una enfermedad, dadas sus características vitales, etcétera. También podemos predecir si un correo electrónico es spam o no, ¿vale? Lo podemos clasificar entre spam o no spam. Y también otro análisis interesante es el sentimiento de un mensaje, el análisis de sentimientos. Aquí ya entra la parte más también de procesamiento de lenguaje natural. Al final, pues bueno, lo que comentábamos ayer, pues tendríamos textos que se construirían, se usaría un modelo de embeddings y a partir de ese haríamos un análisis de sentimientos, pues suele ser positivo, negativo o neutro. Eso sería la parte de predecir. Otra forma también de extraer conocimiento es también describiendo los datos que tengo, ¿vale? No solamente diciendo qué es lo que va a pasar, sino que viendo lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí pues muestra las relaciones entre las variables que tenemos y ejemplos, pues bueno, tipos de clientes para diseñar campañas de marketing, operaciones con tarjeta de créditos para detectar cuál es fraude, es decir, los datos que tenemos, pues un análisis estadístico de los mismos. Aquí también otro tipo de análisis que no se incluye aquí también sería el prescriptivo, ¿vale? El análisis prescriptivo lo que hace es que, vale, yo ya tengo mis predicciones, conozco mi sistema y además te hago recomendaciones, ¿vale? Basándose o conociendo hacia dónde queremos llegar, ¿vale? Es decir, yo, pues nada, yo tengo este problema, estoy haciendo una previsión de los precios de la vivienda
¿no? Tengo los precios de la vivienda, hago mi modelo de predicción, te puedo decir, pues eso, pues el mes que viene, si me dices las características de una vivienda, te diré lo que vale. Y yo puedo, a su vez, hacer una prescripción. Es decir, si yo lo que quiero es, puedo ver qué acciones puedo hacer, por ejemplo, para bajar o subir ese precio de la vivienda, ¿vale? En base a las variables que tenga. Pues bueno, si quieres tener este margen de precios, pues bueno, ya sabes, tienes que subir habitaciones, tienes que tal, ¿vale? Entonces, ese tipo de casuística. Bien, tarea predictiva. Pues bueno, otra manera de predecir, no solamente en datos, sino en imágenes. Pero bueno, al final las imágenes, lo que hacemos para trabajar con imágenes es traducirlas a números o a raíz de números. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos, pues bueno, entrenamos con distintas imágenes y nada, al final le metemos esta imagen y el sistema pues es capaz de clasificarlo como gato. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, de tarea predictiva es la prescripción de lentillas, ¿vale? Yo tengo aquí, pues, esta que sería el identificador, esta como es única, pues no nos va a aportar nada, pero sí que es cierto que ya cuando estamos con edad, prescripción, astigmatismo, lágrimas, ya podemos ver el diagnóstico que sería mi variable de salida. Entonces, yo utilizaría la columna edad, la columna prescripción, astigmatismo y lágrimas como variables de entrada a mi algoritmo y obtendría la predicción de, la predicción de qué diagnóstico, qué tipo de lentillas voy a utilizar. Bien, el mismo también se puede hacer aplicando, pues bueno, pues árboles de decisión, ¿por qué no? ¿Vale? Es una manera de, pues la podemos usar. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que veríamos aquí o cómo lo interpretaríamos? Pues bueno, si al final las lágrimas son normales, evaluamos si tiene astigmatismo, pues y la prescripción es hipermetropía, pues no tiene que usar gafas. Si en cambio es miopía, tendría que usar lentes duros. Al final, si no hay astigmatismo y las lágrimas son normales, este de aquí, pues veríamos unas lentes blandas. Y si las lágrimas son reducidas, pues no usaríamos lentillas, ¿vale? Entonces, esta sería un poquito la distribución del conocimiento que nos está pasando el conjunto de datos. Bien, otro ejemplo también de tarea descriptiva sería pues la caracterización de las flores, ¿vale? Se dispone de información de 3 tipos de flores, esta de aquí, esta de aquí, esta de allá. Entonces, después aquí tenemos tendríamos las dimensiones de todas estas variables, ¿vale? Teniendo en cuenta pues que se van midiendo aquí, tal, esto es el sepal, esto es el petal, esto se mide desde aquí, desde allá, etcétera. Tendríamos todo esto tabulado e inventariado y después veríamos la clase. Entonces, si a nuestro algoritmo le pasamos esta y esta variable, tendría que ser capaz de clasificarnos qué tipo de flor es. Después, este sería, pues bueno, lo que se vería aquí ya hemos añadido pues un poquito la parte de graficación. Aquí ayuda un montón. Vemos, pues bueno, aquí es lo que vemos todas estas variables, las variables que hemos medido y que tenemos en el dataset, estarían aquí en el eje de las X y después vemos qué valores va teniendo cada una de los ejemplos. Entonces sí que podemos advertir, por ejemplo, que cada clase pues sigue ciertos patrones distintos, ¿no? El rojo y el verde se comportarían muy parecidos, pero el verde estaría más por encima, el rojito más para abajo, el otro tiene una forma distinta. Entonces esto ya, con técnicas de clustering seguramente aparecieran distintos. ¿Vale? Entonces, bueno, también tener en cuenta que, bueno, se puede usar esto. Bien, en esta parte también de la predicción, lo que ya advertíamos tanto en esta gráfica, aquí ya se ve bastante claro, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, los verdecitos, la clase 2, están bien diferenciados de la 1, ¿no? Que aquí también hay bastantes barreras de separación. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Que las combinaciones de estas características sí que nos ayudarían a diferenciar. ¿Vale? En esta, por ejemplo, el verde y el azul está más disuelto, pero sin embargo sí que son capaces de clasificar, de separarse del rosa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que creo yo que pasaría si metemos algún algoritmo de clasificación? Que la rosa seguramente nos la va a detectar súper bien. En este caso, muchas veces las azules pues
pues caerán en las verdes. Aquí también se podría diferenciar bastante bien, pero en esta imagen de aquí también el verde y el azul pues se pueden ir confundiendo un poco, ¿vale? Entonces, bueno, pues tener en cuenta esto también. Bien, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Súper. Pues nada, si queréis, antes de empezar el siguiente tema, podemos parar 5 minutos y seguimos con el tema de análisis de datos, ¿vale? Son las 7 menos 5, hay menos 10, podríamos esperar a las 7, pero así yo creo que partimos los dos topics. Entonces, pues nada, nos vemos aquí a las 18:55 y seguimos con el segundo punto. Ya así se hace menos pesado.
Vale, vamos a compartir. Ahí vamos a continuar. Comparto pantalla de nuevo. Vale, entonces vamos a pasar ya a la parte del análisis de datos, a ver qué tipos de variables tenemos y la parte de cómo o de qué estadísticos podemos sacar, qué representaciones gráficas también podemos obtener en base a las representaciones gráficas que tenemos, ¿vale? Entonces, en la primera, esto lo vamos a hacer un poco también siguiendo también la escalerita del proceso KDD, ¿vale? Pero bueno, ¿en qué proceso, durante el proceso, en qué momento es más importante saber qué tipos de variables tengo? Siempre, en todo momento, ¿vale? Porque todas las acciones que vaya a hacer van a depender de cómo van a ser mis datos, ¿vale? Entonces, pero bueno, entonces en el punto de partida también va a ser un momento muy importante, ver qué tipo de variables tengo, qué medidas y gráficos podría hacer para ver, pues, sobre todo la calidad, porque eso también me va a ayudar a decir, pues bueno, pues este conjunto de datos lo cojo, este no, esta variable sí, esta variable no, porque bueno, no tengo datos, etcétera, ¿vale? Entonces, es importante desde el primer punto hasta el último punto, porque entre todos estos pasos vamos a tener que hacer operaciones, vamos a tener que hacer gráficas, etcétera, ¿vale? Entonces, importante. Bien, ¿qué tipos de variables podemos tener? ¿Vale? Pues bueno, las podemos diferenciar de dos formas, ¿vale? Primeramente, pueden ser cuantitativas o numéricas, ¿vale? Y dentro de esta clasificación pueden ser discretas o continuas, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre que sean discretas o continuas? Pues discretas serán aquellas en las que no tengamos parte decimal. ¿Vale? Pues por ejemplo, cantidad de empleados, número de visitas, número de móviles, lo que sea, pero que sea un int, que no sea, o sea, que sean enteros, ¿vale? Que no tengamos partes decimales. Y variables continuas serán aquellas en las que tengamos pues, parte decimal, ¿vale? Que haya como una continuidad, que sea como, y que ese decimal pueda ser, claro, pueda tener tantos decimales como yo quiera truncar, ¿vale? Por eso que es un número continuo, ¿vale? Pues, ¿qué ejemplos tenemos aquí? Pues bueno, pues el sueldo, los metros, el precio de la vivienda, el saldo que tenemos en cualquier tarjeta, etcétera, ¿vale? Después, por otra parte, tenemos las variables cualitativas o categóricas, ¿vale? En este caso, tenemos dos tipos. Las nominales, que son aquellas que no tiene subyacente, no hay ningún tipo de orden, pues yo que sé, el estado civil, el color, el idioma, etcétera. Y las ordinales, ahí sí que podemos ver de cierta forma una cierta graduación, ¿vale? Un cierto orden. Pues yo que sé, ¿te ha gustado o sea, ¿te ha gustado la película? O sea, un gusto gusto de película, ¿no? Pues mucho, poco o regular. ¿Vale? Pues entonces ese tipo de tal, alto, bajo, medio. Podemos intuir ahí pues que esto perfectamente lo podríamos codificar a números y los números representarían pues ese incremento o esa secuencia de números o ese orden tendría sentido, ¿no? Entonces, pues nada, vemos que serían estos dos tipos. Pues hay que tener en cuenta cuando, por ejemplo, pasamos distintas variables que son categóricas a números, hay veces que si, por ejemplo, son variables categóricas ordinales y hay muchas categorías, a veces se pueden tratar como números per se y meterlos en un modelo como variable numérica. Pero claro, si yo, por ejemplo, tengo una variable nominal, que es el estado civil, ¿vale? Si estoy casada o divorciada, y yo, por ejemplo, casada 0 y divorciada 1, y eso se lo meto así a mi modelo, pues me va a dar error, porque realmente sabrá que el 1 va después del 0, pero es que a mí, por ejemplo, para casada y divorciada, eso no me dice nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues tener en cuenta esos dos tipos de método de tipologías para después también, sobre todo, ver qué tipo de análisis puedo hacer, qué tipo de test estadísticos puedo aplicar o qué tipos de modelos también puedo utilizar. ¿Vale? Esto va a ser bastante importante porque al final también imaginaros, si yo estoy haciendo la predicción, por ejemplo, de la cantidad de empleados que puede tener una empresa en base pues a su presupuesto y en base a los metros que tienen las oficinas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, precios y oficinas son variables que
o sea, hemos dicho precio y presupuesto y metros que tiene la oficina. Esos son valores que son continuos, ¿vale? Y el número de empleados va a ser 1 o 2, no pueden ser medios. Entonces, claro, cuando llega la predicción, ¿vale? Seguramente el número per se me salgan en decimales. Entonces, yo tendré que, si yo quiero dar una predicción correcta, acorde con el dato que yo espero, pues tendré que redondear, ¿vale? Para tener un int, para tener el número de empleados bueno, pues que realmente pues tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de consideraciones también tener en cuenta. ¿Habíais visto ya antes en alguna asignatura la diferenciación de los tipos de variables? Vale, entonces este es el primer, digamos, la primera asignatura en la que veis las tipologías, los tipos de variables. Vale, ¿y os queda claro? ¿Tenéis clara esta diferenciación? Porque aparentemente parece que es muy simple, pero tenemos que entenderla. Vale, es decir, tenemos que tener claro porque claro, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, un algoritmo de clasificación, yo para clasificar mi salida va a ser siempre una variable cualitativa, ¿vale? Mientras que en un problema de regresión va a ser unas numéricas, que podrán ser discretas o continuas, pero estas de aquí van a estar más alineadas con un problema de regresión y estas de aquí abajo con unos de clasificación, porque son clases, categorías, ¿vale? Entonces, en la práctica es lo bonito. Como que, claro, o sea, sí, pero tenemos que hablar un poco, o sea, pero primero tenemos que presentar la parte teórica para poderlo entender. Después ya veremos datasets y tenemos que, pues bueno, necesitamos un dataset, como veremos en la parte de la evaluación, hay de la actividad a evaluar, que tenga por lo menos 3 clases, o sea, 3 variables que sean numéricas y 2 categóricas, ¿vale? Para poder hacer, pues bueno, pues eso también nos irá despertando un poquito vale, vale. Ahí es donde iremos despertando, pero y viendo y cómo descifrar y cómo ver el tipo de variable, ¿vale? Pero bueno, tenemos que tener clara la diferenciación, ¿vale? Si yo lo que estoy midiendo, la variable que yo estoy midiendo la puedo dividir en decimales, vale, pues entonces será una variable continua. Por ejemplo, si yo el número de empleados puedo decir, tengo 0,1 empleado, tengo 0,3 empleados, pues, o tengo 0, ¿vale? Entonces, o tengo una manzana, tengo media manzana para una variable, pues bueno, podría ser en manzanas porque las podemos partir, pero ahí usaríamos como kilos, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando es que no se puede dividir y que son variables que son todas sin decimales, discretas. Y cuando no, sería continuas. Pero a efectos prácticos, para los modelos de regresión nos da igual que sean discretas que continuas. Simplemente pues tener un poco el decoro de decir, pues bueno, pues me voy a quedar y la predicción que sea un int. Pero a efectos prácticos de aplicar el algoritmo va a ser el mismo. Lo mismo sucede cuando tengamos datos que son categóricos. Cuando sean datos categóricos, lo mismo me da que sean nominales que ordinales, ¿vale? Porque al final es una categoría y voy a usar clasificación, si esta es mi salida, ¿vale? O me da igual que sean nominales que ordinales, que yo voy a hacer una codificación, ¿vale? Lo que sí que voy a tener en cuenta es que si por una de aquellas se me ocurre que hacer una codificación ordinal, como vimos ayer, que era asignar pues, a los distintos nombres de los planetas 0, 1, 2, 3, 4, 5 y meterlo al algoritmo, si yo eso no le indico que es una categoría, me lo va a considerar como un valor numérico, dándole más importancia a uno que a otro cuando realmente no me dice nada, ¿vale? Entonces, eso es súper importante a la hora de meterlo en el modelo. Por eso, cuando tenemos variables que son nominales, se prefiere usar una codificación one-hot encoding para que subyacente no haya un orden y que pueda ensuciar, por así decirlo, el modelo de alguna forma. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eso también lo iremos viendo. En la práctica voy viendo ejemplos y demás, yo creo que se ve mucho mejor, pero esto hay que tener un pensamiento, sobre todo para poder diferenciar qué tipo de modelo voy a usar o a qué tipo de problema me voy a enfrentar o qué tipo de transformaciones voy a tener que hacer, porque
En estas categóricas voy a tener que hacer una codificación o un hot encoding o de ordinales, y en esta de arriba voy a tener que plantearme si hago transformaciones o no, ¿vale? La estándar, la min-max, la que sea, ¿vale? O también, por ejemplo, para la hora de imputar valores. Si yo tengo que imputar valores y mis variables son discretas, pues bueno, pues si imputo un valor, pues tendré un valor int, mientras que si es continua, imputaré un valor que sea float, ¿vale? De la misma forma que si son categóricas, para imputar valores, pues ya no me vale con la media, sino que tendría que sacar la moda, es decir, el valor que más se repite, por ejemplo, o cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces es muy importante desde el inicio para ver cómo los guardo, pero también en los pasos siguientes para ver cómo proceso o qué tipo de modelo puedo hacer. Bien. Siguiendo por acá. Bien, ejemplos del consumo de combustible de ciertos autos en la ciudad, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el MPG, que es la cantidad de millas que puede realizar con un galón de combustible. Pues si son millas, pues esto será continuo, ¿no? Porque puede hacer 1 milla, 2 millas, 3 millas o 0,5. La cantidad de cilindros. A ver, ¿qué opináis de la cantidad de cilindros? ¿Qué decís que sería? ¿Qué tipo de variable sería la cantidad de cilindros? ¿Alguien me lo podría decir? La cantidad de cilindros que tiene un coche, exacto, sería un número discreto, ¿vale? Porque un coche no puede tener medio cilindro, o tiene uno, o tiene dos, o tiene tres, o los que sean. Perfecto. Después, la siguiente variable, el desplazamiento, las cilindradas. ¿Cómo se está? Nadie se atreve. Vale, perfecto, porque al final está relacionado con el tema de los cilindros. Bien, después, la potencia del motor. Exacto, las potencias se miden en watts, ¿no? Y no tienen, pero bueno, en este caso, aunque no tienen decimales, por definición, sí que podemos, la potencia, sí que podemos, por ejemplo, tener 0,5 watts, 0,4 watts, ¿vale? Entonces, en este caso, seguramente en este problema que está enfocado al tema del coche, pues igual no tiene decimales. Eso ya no lo sé porque los coches yo no los llevo muy bien, pero como si hablamos de potencia, la potencia sí que es cierto que asume, es una magnitud que puede asumir decimales, ¿vale? Entonces sería continuo. El peso, esta sí que es fácil. Perfecto. Después, la aceleración. Fenomenal. El año del modelo. ¿El año del modelo? ¿Creéis que sería discreto? ¿Categórica? ¿Qué tipo de categórica? Vale, aquí esta es interesante porque esta se puede tomar como discreta porque es un número, tenemos un número que puede ir de forma secuencial, ¿vale? Y no tiene decimales, pero suele ser discreta ordinal, perdón, categórica ordinal, porque te dice un año y subyacente también tenemos un orden, ¿vale? Entonces podríamos tomarla como de las dos, bien discreta o bien ordinal, dependiendo un poquito también la cantidad de datos que tengamos, ¿vale? Si es como una etiqueta identificativa o sí que es cierto que vemos que tiene relevancia. Entonces, bueno, pues ambas dos podrían ser, ¿vale? Pero bueno, lo que sí que sabemos es que tienen que tener un orden. Después, ¿veis? Y después el país de fabricación, que aquí ya lo ha codificado. ¿Qué tipo de codificación ha utilizado para el para el país de fabricación?
¿Lo veis? Está aquí. En el país pone 1 USA, 2 Europa, 3 Japón. ¿Qué tipo de variables vemos? No, exacto, no. Sí que ha codificado, por tanto tenemos variables categóricas. Son variables categóricas, ¿vale? En este caso categórica nominal, porque no hay ningún orden. USA no va delante de... No tiene por qué. Es una variable categórica y nominal porque es subyacente al nombre, no hay ningún orden. Pero aquí ha utilizado la codificación ordinal, porque le ha puesto 1, 2 y 3, ¿vale? Lo más conveniente sería hacerlo como comenta el compañero, como ha comentado Adai, hacerlo por un one-hot encoding, porque así no le pondríamos en esta codificación, no le meteríamos de forma indirecta un orden, ¿vale? Porque si ahora metemos esta variable en el modelo, ¿vale? Va a interpretar que esto es 1, 2 y 3, que ahí hay un cierto orden, va a ir calculando errores numéricos cuando realmente que escoja, o sea, que sea un país u otro, no va a depender numéricamente. ¿Vale? Lo del one-hot encoding es una forma de, realmente cuando tenemos variables categóricas, ¿vale? Y las tenemos que meter en un modelo, tenemos que pasarlas a números, ¿vale? A variables numéricos. Entonces, sí, hay distintas técnicas de codificación de estas variables, ¿vale? Y que es básicamente transformar variables que son letras o conceptos, como rojo, verde, amarillo, ahora en este caso España, Estados Unidos, Europa, Japón, traducirlo a números, ¿vale? Entonces, para eso hay distintas metodologías o distintas técnicas. Una de ellas es la del one-hot encoding, que lo vimos ayer en la práctica. A ver si tengo que abierta. Sí, a ver, mira. Sería como transformar, estaba aquí, un momentito. Sería como transformar. Ay. Voy. Esta parte, ¿vale? La clase o el nombre, que sería Mercurio, Venus, este nombre, sería transformarlo a una array de ceros y unos, ¿vale? Con una codificación, ¿vale? Entonces aquí realmente no hay de forma subyacente no hay un orden, ¿vale? Aquí vemos que esto, ¿vale? Vale 0, pero no hay un orden, no le estamos metiendo ningún orden. Sin embargo, si lo hacemos por como está hecho en la slide y en esta diapositiva y en este dataset, es de forma utilizando el codificación ordinal, ¿vale? Que lo que asigna es un número, 0, 1, 2, 3, 4, hasta las clases distintas que haya, ¿vale? Entonces es una metodología de transformar una variable categórica nominal, a transformarla, en este caso lo vamos a transformar a una variable ordinal y aquí pues lo estamos transformando de la mejor forma, porque no le estamos metiendo ningún orden subyacente, ¿vale? Porque realmente no tendría por qué tener ningún orden esto. Aunque sepamos que uno es más grande que otro, pero bueno, tiene muchas características que podríamos considerar y no tiene sentido que le metamos un orden a este tipo de variables. ¿Sí, Roger? ¿Más claro o si quieres lo vemos con más detalle? ¿Todo claro? Vale, perfecto. Y vemos claro por qué en este caso... no sería recomendable usar el 1, el 2 y el 3. ¿Lo vemos claro? Perfecto. Vale, y ya por último, la última variable es la marca del coche. ¿Qué tipo de variable sería? Perfecto, Lidia. Y entonces, y para meterlo a algún modelo o algún algoritmo, ¿qué tendríamos que hacer? Codificarla. ¿Y cuál usaríais en este caso? ¿Qué tipo de codificación utilizaríais para este caso? Exacto, el one hot encoding, porque la marca del coche pues no tiene ningún orden subyacente, ¿vale? Pues yo qué sé, marca del coche, pues Volkswagen, BMW, etc. No hay ningún orden, ¿no? Subyacente, no le vayamos a meter nosotros, ¿vale? Perfecto. Súper. Continuamos entonces.
Bien, aquí tendríamos los ejemplos. Aquí, por ejemplo, podemos ver la que teníamos duda, que era la de la... no está, la de la... Ah, sí, aquí está. ¿Veis? En este caso sí que es cierto que veis los bats, como era la potencia, ¿vale? La potencia sí que es un float, sí que sería continua, ¿vale? Porque tenemos decimales. Porque sí que es cierto que, además, el compañero tenía razón, porque no hay ninguna 0,5 o 0,3, ¿vale? Pero como es potencia sí que se podría admitir este tipo de valores, ¿vale? Perfecto. Y bueno, la pregunta esta, ¿cuántos atributos tiene la tabla? ¿Cuántos diríais que tiene? Perfecto. Muy bien, como hemos visto, digamos, los atributos, características, columnas serían las columnas, valga la redundancia, y las filas estaríamos hablando de ejemplos, registros, filas, etcétera, ¿vale? Bien, ¿qué tipos de gráficos podemos sacar de estas variables? Pues, por ejemplo, cuando tenemos una variable numérica, lo que solemos hacer para ver cómo se distribuye y qué valores coge, pues solemos hacer un histograma, ¿vale? Que tendría este aspecto. ¿Qué ponemos en el eje de las X? Pues los distintos valores que puede coger la variable. Pues aquí vemos que puede ir desde 50 hasta 225. Y en la parte y en los ejes de las Y ponemos la cantidad de valores que están en este intervalo, ¿vale? Es decir, en este caso aquí hay 50, aquí entiendo que si aquí está 75, pues aquí estará 70, una cosa así, ¿vale? O 65 incluso. Entonces, de 50 hasta 65, aquí habrían como 25, 28 mismamente, que estarían en este intervalo. En este intervalo habría casi 100, en este intervalo casi 125, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto nos da una visión de decir, vale, a ver cómo yo de aquí, ¿qué puedo decir qué puedo decir de esta gráfica? ¿Qué podemos decir de esta gráfica? ¿Qué os suscita? ¿Qué me diríais como, qué veis en esta gráfica? Por ejemplo, cómo está distribuida? ¿Hacia un lado, hacia otra? ¿Está distribuida de forma normal? ¿Que la frecuencia 80 y 10 es la misma frecuencia? La volvemos a poner, perfecto. Exacto, se parecería, lo que ha dicho el compañero, se parecía a una normal en esta parte, pero sí que es cierto que sería como una normal ligeramente desplazada hacia la izquierda, ¿vale? Porque aquí sí que es cierto que tenemos esta colita, pero para que sea una normal al uso tendría que tener también esta colita aquí, ¿vale? Pero sí que es cierto que esta parte es normal. Entonces, esta sería muy fácilmente normalizable, ¿sí? Y bueno, pues al final sí que tiene una pinta. Vale, perfecto. Este sería el que mayor frecuencia tendría. Fenomenal. Vale. Entonces, esto cuando tengamos variables continuas y podemos ver y numéricas y podemos ver qué distribución sigue. Cuando tenemos una variable categórica, bueno, pues aquí la he puesto categórica. O sea, aquí se han equivocado, aquí no es horsepower, sino cilindros, ¿vale? Digo, no me cuadra. Entonces, los cilindros, en este caso tenemos variables categóricas y aquí vemos que, que vemos distinto de esta a esta. Si al final hay barras, ¿qué vemos distinto? ¿Qué veis distinto? Vale. El eje X es, exacto, el eje X es un string y está separado porque no son intervalos, es decir, porque no son continuas, ¿vale? Exacto. Aquí vemos que realmente el eje X son variables que son strings, es decir, que son categorías, ¿vale? En esta de aquí teníamos que son números, ¿vale? Son valores numéricos y por tanto estamos viendo el anchito de las barras son los intervalos que comentaba el compañero. Mientras que aquí lo que vemos es categorías, pues 8, 4, 6, 3, 5, etcétera.
Y aquí lo que se hace es el contar cuántos valores hay de esta categoría, de esta categoría, de esta categoría y de esta categoría, ¿vale? Y esto, en lugar de ser un histograma, se llamaría como el diagrama de frecuencias, para diferenciarlo de cierta forma de cuando tenemos variables continuas. Bien, vemos clara la diferenciación, ¿no? Vale, veo que sí, espero que sí. Vale, entonces, ¿qué más cosas podemos sacar cuando tenemos un conjunto de variables? Pues bueno, tenemos que ver cómo se distribuyen, qué valor escoge, ¿no? Entonces, lo que tenemos que coger, lo que tenemos que sacar cuando sean variables numéricas, ¿vale? Cuando sean variables numéricas, tenemos que sacar estas estadísticos, ¿vale? Que se pueden diferenciar entre medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Cuando estemos hablando de medidas de tendencia central, nos centraremos en la media, la mediana, la moda o el rango medio. Mientras que si nos centramos en medidas de dispersión, como veremos, será la varianza, la desviación estándar, el rango, los cuartiles y el rango intercuartílico. ¿Vale? Entonces, perdón, ¿qué vemos como mi garganta? ¿Qué vemos como, o sea, qué entendemos como la media? Pues la media vemos que es el promedio de los valores de un atributo. Dicho atributo debe ser numérico, ¿vale? Importante, no podemos sacar la media de una variable categórica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que calculamos? Pues bueno, sumamos todos los valores que tiene y los dividimos por el número de instancias que aparece o el número de instancias que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo sacaríamos la media de este? Pues sumaríamos todos estos números y los dividiríamos entre el número de números que tenemos, que son 12. Por lo cual nos sacaríamos un 58. Después, la mediana. La mediana, a diferencia de la media, lo que hace es que todo el rango que tenemos de valores lo expone. Y después vemos cómo se distribuyen los datos, ¿vale? De forma que la mediana sea el valor que esté en mitad de todo el rango, ¿vale? Una vez ordenados, entonces, entre el 30 y entre el 110, pues veremos que en este punto estaría la mediana. Si cayese por aquí, ¿vale? Tendríamos que hacer la media entre uno y otro, ¿vale? Después, lo que hemos visto aquí. Bien, esto es lo que acabamos de ver. Vale, ¿en qué casos, por ejemplo, la media y la mediana coincidirán o serán muy, muy parecidos? En los casos que tengamos una distribución normal. Entonces, en los casos que tengamos una distribución normal, la media y la mediana se parecerán bastante, estarán muy parecidos. Y si tenemos datos que no son normales, lo que siempre tenemos que, o lo que nos dará más idea de cómo se distribuyen nuestros datos será la mediana, porque veremos los valores de tendencia central, ¿no? Donde es exactamente la mitad, por así decirlo, de mis datos. Porque la media estará mucho más afectada por los datos de mayor orden, ¿vale? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de, bueno, pues si tenemos los estadísticos sacados y vemos que la media y la mediana se parecen, pues decimos, ostras, pues es una distribución normal o puede ser una distribución normal o casi normal. Mientras que si están muy dispares, pues vemos que realmente pues es una distribución que, pues no normal, que igual está desplazada hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es importante. Después, también puede calcularse sobre atributos ordinales. En tal caso, el resultado será o bien el valor que divide el conjunto en dos partes iguales o bien se dirá que la mediana está entre dos valores. ¿Vale? Bueno, y aquí vemos un atributo ordinal, ¿vale? Aquí el chico parece chico, pero bueno, esto sería pequeño, medio y grande, ¿vale? Entonces lo que hacemos es dividir, los ponemos todos, los ordenamos desde el más pequeñito hasta el más grande y nos quedaríamos pues aquí. ¿Vale? Esto sería lo mismo de que codificásemos, por ejemplo, chico en 0, medio en 1 y grande en 2, entonces aquí sí que podríamos hacer lo mismo que aquí,
¿vale? Porque al final como sí que sigue un orden y numerar eso tendría sentido, se podría hacer, ¿vale? Pero si no son ordinales no lo podemos hacer porque si no son ordinales no podemos ordenarlos. Lo primero para sacar este tipo de métricas es ordenarlos siguiendo un orden de menor a mayor, ¿vale? Entonces, en este caso lo podríamos hacer, pero en las que sean variables categóricas nominales no podríamos sacar la mediana. Sin embargo, la moda sí que la podríamos sacar, porque la moda es el valor que más se repite en mi dataset, bueno, en mi dataset, perdón, en una variable, ¿vale? Entonces, nada, veríamos en una parte en el valor numérico, lo que veríamos es que, pues bueno, cuál es el valor que más se repite. En este caso, los valores que más se repiten son 52 y 70. Pues bueno, tendríamos dos modas y por tanto sería un caso multimodal, ¿vale? Y en el caso de si tenemos variables categóricas nominales, lo que veríamos también, pues bueno, el que más se repite y en este caso pues es el chino, 1, 2 y 3 versus 2 y 1. Entonces el chino sería la moda. Después, el rango medio. El rango medio lo que se hace es, se calcula mediante, tenemos el máximo, el mínimo y lo dividimos entre 2. Entonces, sacaríamos toda esta hilera de números que representa una variable, el máximo, que vemos que es 110, el mínimo, que es 30, y lo dividiríamos entre 2. Entonces, ya tendríamos un rango medio de 70. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo vemos en la gráfica que hemos visto antes? Pues bueno, vemos que la mediana está por aquí, está en 1,95 y la media está en 105. ¿Vale? Como antes ha comentado el compañero, pues se parece bastante a una normal. Pues bueno, pues podemos advertir que bueno, no son parecidas, pero bueno, con una separación de 10, pues ya podemos ver que realmente sí que, pues bueno, la forma es parecida. El rango medio lo tenemos también en 138, pues bueno, vemos que realmente, pues bueno, sí que al ver esto, el rango medio aquí, si tuviéramos una normal al uso, seguramente este piquito debería de estar aquí, coincidir tanto una como media, mediana y rango, ¿vale? Si fuera una de libro, una exacta. Y nada, esto sería como lo veríamos en la representación. En cuanto a la moda, vemos que sería el valor que más se repite. En este caso aparece el 150 y será este porque en otros casos también ha aparecido, ¿vale? O aquí mismo aparece más de una vez. Claro, hasta aquí las métricas a ver, sí. Que esté separado el eje X porque, a ver, aún así tengo una duda. Si el eje X es categórica pero representan variables discretas, ¿podría representarse como intervalos? No. O sea, si la variable, no, a ver, si la variable es categórica, no representa variables discretas. O sea, si es categórica, no es numérica. Es decir, porque las variables discretas son una tipología o un subtipo de las variables numéricas. Entonces, si es numérica, no es categórica. Entonces, no se puede representar como intervalos. Lo único que podrías hacer es la barrita más ancha y que estuvieran pegadas, pero serían igualmente serían valores discretos. Será si está codificada, es que había un ejemplo que ponía 8, 7, etc. A ver cuál es el que te está refiriendo. Pero a modo string, claro, pero a modo string sí, puedes poner 8 o 7, pero tirándolo como string, pero realmente, ¿qué representaría ese 8 y 7? Ese 8 y 7, podrías escribir 8,5 y lo pondríamos como valor en la X. Claro, Estefan. Entonces, claro, no tendría sentido. Es decir, si es una variable numérica, no tiene sentido meterla como string y meterla en un diagrama de frecuencias. ¿Vale? Pero si es una variable que tenga, o sea, que sea numérica, discreta, sí que es cierto que va a tener más la pinta del que hemos visto de las barras separadas. ¿Vale? Si vamos aquí,
Aquí, si tenemos una variable discreta, que esto en vez de ser que en vez de ser, que es lo que ha comentado el compañero, que haya números, pues puede confundir, ¿vale? ¿Qué nos da la pista de que no es numérica? Pues que 8 aparece antes que 4. Si estuviéramos en una representación numérica, el 4 iría antes del 8, y el 6 antes del 8, y el 3 antes del 4, y el 5 después del 4, ¿vale? Sí que es cierto que igual la variable no ha sido la más acertada, ¿vale? Pero nada, si es categórica, sería de esta forma. Si es numérica discreta, también sería de esta forma porque no habría un intervalo, no habría una continuidad, pero sí que habría un orden en esto. O sea, lo que he comentado, el 4 delante de todos menos del 3, el 3 sería el primero, después del 4 el 5, después el 6 y después el 8. ¿Vale? No. La palabra clave era discreta. En espacios variables discretas siempre son categóricas. No, o sea, las variables discretas son numéricas. ¿Vale? Lo que pasa que a veces las variables discretas se pueden confundir de cierta forma, o la barrera es con las variables, con las variables categóricas ordinales. Que os lo he comentado, por ejemplo, el caso del año. ¿Qué podemos decir? El caso del año podemos tomarlo, si tiene poca representatividad, pues podemos tomarlo como una variable, digamos, ordinal, ¿vale? O como una variable discreta, porque no tenemos en cuenta 1935,4, ¿vale? Porque no se suele usar eso. Entonces sería o una variable discreta o una ordinal, dependiendo cómo la tratáramos. Pero como sí que hay un orden y si el rango es bastante alto, ¿vale? Lo que va a definir un poco va a ser eso. Si el rango es muy grande, sí que lo vamos a considerar como una variable numérica discreta. Por ejemplo, si yo le meto a un modelo y tengo pues, ejemplos desde el 1900 hasta el 2026, pues tengo muchos distintos años. Entonces, ahí sí que hay tanta variabilidad que seguramente a mi modelo le vaya a encantar, ¿vale? Eso, ¿vale? Va a jugar y va a sacar cosas. Pero si yo solo tengo 2 años, que esto está hecho en el 2024 o en el 2025, entonces ahí pues es más categórica, porque al final no va a ser más clase. Lo que le vayamos a meter en el modelo, aunque haya un orden, pero no va a aportar mucho, si es que no va a poder coger valores intermedios. ¿Vale? ¿Sí? ¿Seguro? Y os digo que esto siempre es algo que cuesta un poco, ¿eh? Es ir viendo y ya digo que hay veces que no todo es... Vale, perfecto. Vale, entonces, si seguimos ahora con las otras métricas, con las las medidas de dispersión, que tenemos la varianza, la desviación estándar, el rango cuartiles y el rango intercuartil. ¿Vale? Entonces aquí lo que nos va a decir es qué tanta variabilidad hay, ¿vale? Más que definir métricas centrales, sino qué tanto se mueven de esta parte central. ¿Vale? Entonces la varianza mide la dispersión de los datos con respecto a la media, es decir, qué tan desplazados están. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Vale? Entonces, valores bajos indican que las observaciones de los datos tienden a estar muy cerca de la media, es decir, que no hay casi dispersión, mientras que valores altos indican que los datos están muy dispersos. ¿Vale? Entonces, y la fórmula sería esta. Después aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo lo calcularíamos? Si tenemos estos datos, haríamos cada una de las muestras menos la media, ¿vale? Que todos sabemos que se suele representar con una X y un sombrerito ahí, bueno, un sombrerito, una rayita. Entonces, la media en este caso son 58, entonces cada uno de estos valores lo restaríamos a 58 y lo elevaríamos al cuadrado, ¿vale? Y después pues lo dividiríamos por el número de muestras menos 1, como pone aquí, ¿vale? Uy, perdón. Y tendríamos... A ver, y tendríamos, perdón, aquí. Vale, tendríamos que vale 413,63 la varianza. Si después quiero sacar la desviación estándar, realizaría la raíz cuadrada de este valor, ¿vale? Y obtendría un valor de 20,33.
Bien, otra variable también a tener en cuenta, otro indicador sería el rango, ¿vale? El rango, ¿qué es lo que nos dice? Es la diferencia que hay entre el valor más alto y el más bajo, el máximo y el mínimo. Es decir, lo que hemos calculado antes para el rango medio, pero aquí sin el medio, digamos el radio completo, ¿vale? Después, ¿cómo veríamos esto digamos, gráficamente? Pues bueno, si aquí tenemos la parte central de mi distribución, la desviación de 48,29, pues bueno, respecto a la media que está en 157, vemos que realmente tampoco hay tanta desviación. Si nos vamos hacia aquí, 47 y 47 vemos que está bastante centrado. ¿Vale? Después vemos aquí también el máximo y el mínimo, lo podemos ver aquí, que es donde empezaría la función, la representación, y el máximo donde terminaría, y el rango sería pues la diferencia que hay entre estos dos puntos. Bien, aquí el tema en este tema, pues lo mismo. Bien, el tema de cuantiles y percentiles, pues bueno, los cuantiles son valores que dividen el conjunto de datos numéricos ordenaditos en partes iguales, ¿vale? Es decir, que determinan intervalos que comprenden el mismo número de valores. Los cuartiles dividen la distribución en cuatro partes, ¿vale? Es decir, si yo aquí tengo que mi valor menor son 30 y mi valor 110 es el máximo, tengo este rango. Entonces, lo que tengo que ver es, aquí en el primer cuartil, me dirá, cuando tengo ya ordenados todos mis datos, dónde cae el valor del 25% de mis datos, empezando desde el principio, ¿vale? Entonces, veo que cae aquí. El 50% de mis datos, veo que cae aquí, que coincide con la mediana, ¿vale? Y el tercer cuartil sería donde cae el 75% de mis datos, pues sería aquí, en el 68,33. ¿Vale? Entonces aquí estamos diciendo que sería, pues si los cuartiles los traducimos a percentiles, podemos decir que esto es el 25, el percentil 25, el 50 y el 75, ¿vale? Después también deciles es la misma historia o la misma filosofía, pero que en vez de hablar de 25%, lo dividimos o en vez de dividirlo en cuatro partes, lo dividimos en 10. Entonces, pues en vez de hablar de 25%, hablaríamos que el primer decil sería 10%, el segundo 20%, el tercero 30% y así. ¿Vale? Y bueno, y al centiles sería lo mismo, pero dividiéndolo en 100. ¿Queda claro esta métrica? La de los cuartiles, percentiles y demás. ¿La habéis visto ya? ¿Trabajado? Vale, súper. Perfecto. Vale. Entonces, después también vemos el tema del rango intercuartílico. Pues bueno, el rango intercuartílico es la distancia que hay entre el cuartil 1 y el 3. ¿Cómo se calcula? Pues restando los valores. Y bueno, usando el mismo ejemplo anterior, pues veríamos que restando 68,25 a 47,75, pues nos daría un valor de 20,50. Este tipo para ver la dispersión de los datos y este tipo de métricas, ¿cuál sería la gráfica que tendríamos por excelencia? Pues el boxplot o también la caja de bigotes también se conoce. ¿Cómo representamos cómo interpretamos más que representamos? ¿Cómo interpretamos estos datos? Pues bueno, los bigotes de la cajita, que serían estos, son los dos extremos, que es el mínimo y el máximo. A veces aquí, porque es una representación que no hay outliers, pero a veces hay outliers y serían pues circulitos que aparecerían por esta parte o circulitos que aparecerían por esta parte, ¿vale? Después, el cajón central, esta primera parte o este primer extremo representaría el primer cuartil, mientras que este de aquí el tercero. Y esta rayita en medio, que a veces está aquí, puede estar hasta aquí, etc., sería la mediana. Aquí, ¿qué nos puede dar la ubicación de esta rayita de en medio respecto a la caja? Nos va a dar la información de qué tan disperso van a estar mis datos, ¿no? Qué tan dispersa va a estar mi mediana, qué tanto se va a parecer a una distribución normal. ¿Vale? De la misma forma que también este cuadradito de acá
qué tan ubicado está respecto a estos bigotes, también nos va a decir qué tanto centrado es mi distribución, qué tanto a la derecha está, qué tanto a la izquierda está, ¿vale? Si vemos esto, ¿qué diríais? ¿Que está centrada, mis datos están centrados o están desplazados hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿Qué diríais? Perfecto. Estarían desplazados hacia la izquierda. Muy bien. Vale. Entonces, en este caso, un ejemplo, el típico ejemplo de clasificación de las flores en distintas clases, ¿vale? Aquí se mide distintas variables de las florecitas y entonces, bueno, pues las representamos aquí, ¿vale? Vemos que para aquí pues no hay ningún dato perdido, etcétera, pero vemos, lo que nos vamos a fijar ahora van a ser en estas distribuciones, ¿vale? Aquí vemos un boxplot en que, bueno, pues que realmente pues está bastante, esta distribución es bastante normal. Vemos que esta cajita está bastante centrada con los extremos, la mediana de la cajita también está centrada, perfecto. Esta de aquí, pues, ¿cómo la veríamos? Esta también estaría centrada, pero ¿cuál tendría más dispersión de los datos? ¿Cuál sería más dispersa? ¿La primera o la tercera? A ver. Exacto, la tercera, porque está más ancha. De la misma forma que, por ejemplo, la del petal width también estaría bastante centrada en la media, pero está desplazada hacia la izquierda. ¿Vale? Y este caso de aquí vemos que realmente la mayor parte de los datos están en el valor 2. ¿Por qué? Porque aquí se ha juntado el extremo que tenemos que ver para el cuartil 1 con el extremo que tenemos que ver para el cuartil 2, el cuartil 3 y la mediana. Todas ellas se han juntado aquí. Entonces vemos que realmente es una distribución muy estrecha y prácticamente todos los valores están 2 o alrededor de 2. ¿Sí? Bien, aquí como comentaba, los valores atípicos o valores extremos, ¿vale? Lo que veíamos que son outliers. Los outliers estarían representados a partir de estos dos rangos como bolitas, ¿vale? ¿Y qué entendemos y cómo podemos identificar estos outliers? Pues bueno, ayer ya vimos que hay algoritmos, por ejemplo, el algoritmo elíptico o de la elipsis, perdón. O si no es también una manera de tenerlos en cuenta, si estamos en distribuciones normales, pues es teniendo en cuenta el rango intercuartílico. ¿Vale? Yo cojo mi rango intercuartílico y entonces yo diré que todo lo que esté por encima de mi cuartil 1 menos, perdonad, por debajo de mi cuartil 1 menos el 1,5, el rango intercuartílico, todo eso van a ser outliers. Y por arriba, todo lo que sea mayor a Q3 más 1,5 por el rango intercuartílico va a ser outlier. Entonces ya tengo aquí como dos límites y el resto pues ya es lo que decidimos el otro día. O decidimos dejarlos, quitarlos, imputarlos, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, esto me sirve ahí. Después también en temas en si las distribuciones normales muchas veces se tiene en cuenta, en lugar de tener en cuenta esto, tenemos en cuenta la media y la desviación estándar. Lo que decimos es que, bueno, todo lo que esté por debajo de la media menos 2,5 veces la desviación estándar es outlier. Y por arriba, pues lo mismo, media más 2,5 desviación estándar, outliers. ¿Vale? Depende un poquito, por eso tenemos que saber o llegar a conocer, a interpretar qué forma o qué distribución siguen mis datos más o menos para yo poder, pues bueno, pues establecer un criterio de selección o no de outliers. Bien, aquí vemos esto, ¿vale? Que también este porcentaje de 3 o de 1,5 muchas veces pues también suele variar, ¿vale? Es decir, que también depende un poquito de si al final veo que mis datos son muy, muy dispersos, si a lo mejor soy muy estricta y meto un 1,5, seguramente me vaya a cargar muchos outliers, pues a lo mejor lo que decíamos, pruebo esta estrategia del 3
apunto y anoto cuál es la estrategia que he seguido y si después veo que los valores, el modelo no me funciona bien, tiene mucho ruido, mucha pues vuelvo a este paso y reevalúo la selección o la detección de outliers. Bien, aquí en esta diapositiva, pues bueno, un poquito lo que os comentaba antes, ¿no? De que cómo quedan representados los outliers en el boxplot, pues bueno, con estos circulitos vacíos. Y este ya, vamos, este ya se va muchísimo. Esto ya sería un valor atípico extremo, ¿vale? Más que outlier como tal, sí que lo podríamos llamar ya que es un valor extremo y está muy fuera. Esto realmente directamente se quitaría. Vale, entonces aquí vemos distintas formas de representar las distribuciones. ¿Vale? En este caso, aquí vemos el diagrama de frecuencias, el típico. Aquí tenemos ¿cómo se llama? El de bigotes, ¿vale? Y aquí pues otra manera más novedosa también de representarlo. Aquí si vemos, al no tener en cuenta esto como un valor atípico, si os fijáis, mete todo el rango, ¿vale? En el bigote. Mientras que si tenemos en cuenta la selección o la discriminación de outliers, vemos que ya a partir de aquí esto lo toma como outliers, porque claro, aquí si tenemos aquí la media o la mediana, pues bueno, por aquí ya va cortando el chorro, ¿vale? Es decir, aquí ya estaríamos suponiendo las 3 veces el rango intercuartílico, ¿vale? Podríamos asumir esto como outlier. ¿Sí? ¿Vemos esta diferenciación? Porque con los mismos datos podemos tener distintas representaciones. ¿Lo vemos claro? Perfecto. Vale. Después, otra manera también de representar pues las proporciones del número de datos que tengo puede ser o bien el diagrama de frecuencias que vemos, que veíamos ya pues, la altura de las barritas, qué tantas muestras tengo, o un diagrama de estos de círculo, ¿vale? O de pie, que también se llama, o de tarta, nos da la idea de qué cantidad hay de datos, pero además de eso tenemos una visión como más gráfica de la proporción de clases, ¿no? Que suponen respecto al resto. Por aquí vemos que el azul, que sería el 4, vamos, prácticamente es el 50% de los datos, mientras que este que es aquí, pues no te sabría decir si es marrón o morado oscuro o negro. Este de aquí, pues que representa el 3, pues vamos, está súper poco representado, ¿vale? Entonces, vamos, si esto tiene que ser imaginaros que esto es la variable de salida de un modelo de clasificación, pues yo ya sé que estas dos clases van a estar muy poco representadas, con lo cual, vamos, mi modelo magia no va a hacer y seguramente no sea capaz de predecir ni 3 ni 5, ¿vale? Con una buena accuracy, a no ser que sea que el resto de variables, el resto del dataset sea súper diferenciador, ¿vale? Pero aquí va a haber un problema de no suficiente representatividad respecto al resto de clases. Bien, ¿qué vemos después? También otro gráfico interesante sería el diagrama de dispersión. ¿Vale? El diagrama de dispersión lo utilizamos también en variables numéricas. ¿Vale? En variables numéricas y entonces, pues bueno, pues es una representación de una variable respecto a la otra. ¿Vale? Que esto lo hemos visto muchas veces. Aquí veríamos una dispersión infinita, ¿vale? Es decir, estos datos estarían ahí cada uno a su ritmo, no podríamos ajustar ninguna recta ni nada, pero bueno, ya sabemos que no hay ninguna relación, por lo menos ni lineal, no hay ninguna relación entre X e Y. Sin embargo, en este segundo gráfico sí que veríamos que, bueno, pues que de cierta forma hay una relación inherente, no lineal, pero sí que de segundo grado, por ejemplo, vemos una U, ¿no? Sí que hay un patrón, sí que habría una relación. Y en el tercer de los casos, pues sí que vemos pues, una relación lineal, porque realmente vemos que se podría ajustar perfectamente una recta. Entonces ya esto también nos da idea de, podemos ver qué tan relacionados está un dato, hay una variable con otra y que si hay algún patrón, ¿vale? Si hay algún patrón siempre podemos intentar modelarlo. Si tenemos este caso, pues la cosa está muy, muy mal para sacar un modelo porque necesito más variables. Estas variables a mí
esta X a mí no me va a ayudar a predecir la Y. Sin embargo, esta X sí que me puede ayudar a predecir la Y. Y estos valores de X sí que me puede ayudar a predecir la Y. ¿Vale? Exacto. Podemos decir que la varianza entre estas dos variables es muy grande. ¿Vale? Sería la covarianza, porque la varianza sería para una única variable. Podemos decir que la varianza de X o de Y es muy grande, pero la covarianza, que sería este caso, cuando es la varianza entre las dos, sería muy alta. Y en el caso A, ¿qué harías? Pues en el caso de A, si mi problema es que tengo que predecir la Y, pues diría que no soy capaz de predecir la Y, que buscaría otra variable. Necesito otra variable. Esta X es que no me va a ayudar. O sea, podría, por ejemplo, sacar si yo saco aquí una recta, digo, vale, va, pues voy a apostar por un modelo lineal. Saco una recta ahí, pues voy a tener un error garrafal. Que digo, mira, voy a buscar una parábola, la misma historia. Es que no se ve ningún patrón. Entonces, no hay relación. No hay ninguna relación. Entonces, lo que haría yo es que si tengo que predecirla ahí con esta variable X solo, ya me rindo. Diría, no soy capaz, no hay ningún tipo de relación, lo justificaría con distintas metodologías, con distintos test estadísticos, pero es que realmente no se advierte ninguna relación. Si, por ejemplo, tengo y tengo X, pero también tengo X2, X3, X4, es decir, tengo 5 más, pues ahí no puedo decidir aún nada, porque a lo mejor esta X con esta Y directamente no está relacionada, pero hay alguna relación subyacente no lineal que las otras variables me pueden ayudar, ¿vale? Pero si solo cuento con este panorama, vamos, fatal, no me rendiría, no haría ninguna predicción. Vale. Aquí también otro tema que para analizar, digamos, la relación entre una variable y otra, sobre todo la relación lineal, un parámetro interesante, una métrica que se suele usar, es el coeficiente de correlación lineal, ¿vale? Que es el que mide qué tan correlacionado linealmente está. Cuanto más cerca uno es en valor absoluto, pues mejor correlacionado está. Cuando vale 1, es la misma variable. O sea, tienen los mismos valores las variables. Si tenemos un signo negativo, es que la relación es inversa, es decir, como estaría en este signo. ¿Ves mi ratón? Pues así. Si vemos que si el valor del coeficiente de correlación es positivo, veríamos pues eso, una línea ascendente, como en el ejemplo anterior. Aquí sería una relación directa o positiva que se llama, y aquí sería un tipo relación inversa o negativa, ¿vale? Porque si veis, no podemos pintar una recta como tal, porque aquí se va curvando un poquito, ¿vale? De forma exponencial o logarítmica, pero vemos que sí que hay una relación, pues eso, inversa. Bien, eso es un poquito lo que os acabo de comentar, ¿vale? Valor absoluto, pues cerquita a 1, es decir, si es mayor que 0,8, pues se dice una correlación lineal fuerte, y si es de 0,5 a 0,8, débil, y si es menor que 0,5, pues ya pues prácticamente no serían independientes y no habría ninguna relación. Vale, entonces, bueno, esto es un poquito lo que vimos ya ayer en la práctica, cómo sacábamos la matriz de correlación, que estuvimos viendo pues algunas de las relaciones que se daba en el dataset que estuvimos viendo ayer. Pero bueno, aquí, por ejemplo, sí que vemos que hay correlaciones bastante interesantes, bastante fuertes, ¿no? El peso pues, está correlacionado con estas dos variables, en una de forma inversa y en la otra de forma directa, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto también nos puede ayudar a saber cómo están las variables. Y nada, y con esto ya terminamos la parte de visualización, ¿vale? De los datos y cómo ir trabajando, ir explorando todos nuestros datos y qué visualizaciones recomendamos hacer o se recomiendan hacer para evaluar qué tanta relación hay o para evaluar qué aspecto tienen, cómo se distribuyen, porque todo esto me va a ayudar a, en primer lugar, a ver cómo trato mis variables, y después también cuando ya evalúe mi modelo, ver los resultados, pues interpretar y ver qué modificaciones
puedo hacer o qué modificaciones mis datos me permiten hacer, ¿vale? Entonces, bueno, esto también complementa un poquito lo que ayer vimos de forma en Python, pues lo complementa un poco de forma pues más explicada y más teórica, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda al respecto con esto? Vale, ¿todo claro entonces? Vale, pues nada, entonces la próxima semana, no creo que ha sido perfecto, Rolando, me alegro un montón. Entonces, nada, ya aquí, habiendo visto ya el punto, el tema 1 y el tema 2, la siguiente clase ya vamos a introducirnos en la actividad guiada, ¿vale? Entonces, el martes que viene empezaremos con la actividad guiada y empezaremos pues también pues, de forma más práctica viendo todo esto, ¿vale? Ya también pues poniéndolo vosotros un poquito más en práctica. No hay que instalar nada, simplemente, no sé, bueno, habéis ya tocado, los Jupyter Notebooks, ¿cómo los estáis trabajando? Desde Google Colab, desde VS Code, desde Jupyter Labs. Desde el Colab, vale, pues simplemente con Colab, perfecto, nos valdría, ¿vale? Directamente con Google Colab los podemos trabajar así como os mostré yo ayer, ¿vale? Pero si preferís también usar cualquier otro tipo de framework o lo que sea, lo podemos ver y en un momentito para cada uno de vosotros, si hay alguno que pues, usa otro tipo de framework, lo vemos también, o sea, ningún problema. VS Code también, sí, también es muy práctico. Entonces, pues nada, pero bueno, básicamente el código no difiere, simplemente sería, pues bueno, pues instalar en VS Code, tener el entorno instalado con las librerías y si nos las vemos cómo instalar y en Google Colab es que, por ejemplo, las Panda, NumPy y demás ya las tienen bien preinstaladas, entonces no hace falta instalarlas, pero bueno. Entiendo que si habéis utilizado Jesús VS Code ya tendrás las librerías básicas instaladas o bien en un entorno o en el propio. Perfecto. Vale, pues así, fenomenal. Vamos sobrados de recursos para poder hacer la actividad. Vale, entonces nada, si os parece bien, lo dejamos aquí. Eso sí, el martes que viene la clase será a las 8, ¿vale? Pondré un anuncio porque así como la del jueves, ¿vale? La semana que viene, como también tengo otra clase, al final tengo la otra clase, entonces, bueno, de 6 a 8 tengo otra y entonces la pasaremos a las 8, ¿vale? Pondré un anuncio para que todos estemos enterados y estemos atentos y el mismo día también de recordatorio para que lo sepamos, nada, la modificaré y nos vemos el martes a las 8, ¿vale? Venga, gracias a vosotros por la asistencia y bueno, feliz fin de semana, que ya es viernes. Disfrutad. Venga, buena nit.